Los dueños encubiertos vieron a una mesera con la mano rota en su restaurante. Denise Carter balanceaba bandejas con un brazo envuelto en vendas, soportando el dolor mientras su gerente Ross la regañaba por cada pequeño error. Los clientes susurraban, algunos con lástima, otros moviendo la cabeza por su crueldad. Lo que nadie sabía era que su lesión había sido un accidente, y Ross estaba ocultando algo mucho más oscuro. Observando desde el rincón de una mesa, Harold, el dueño encubierto, se dio cuenta de que las cosas no cuadraban. Mientras más profundizaba, más perturbadora se volvía la verdad. Antes de continuar, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que presionaras el botón de suscribirse. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más poderosas. Quédate con nosotros hasta el final. Y si la historia te conmueve, deja tus pensamientos en los comentarios y compártela con un amigo. Ahora, comencemos. El restaurante olía a café quemado y tocino frito que nunca se iba del aire. La hora pico matutina significaba que el mostrador zumbaba con conversaciones, el siseo de la parrilla y el arrastre de platos apilados alto. En el medio de todo estaba Denise Carter. Era difícil no notarla, no porque causara una escena, sino porque trabajaba como 3 personas en una sola. Su cabello recogido, delantal ya manchado, llevaba tazas humeantes en su mano buena, mientras balanceaba platos contra su cadera. La otra mano, la izquierda, estaba envuelta en vendas que se extendían hasta su muñeca. Cualquiera que observara de cerca podía ver la rigidez en sus movimientos, el rápido sobresalto cada vez que sus dedos rozaban algo por error. Pero Denise sonreía de todos modos. Esa era su protección. Detrás del mostrador, el gerente, Ross, se apoyaba contra la caja registradora, sonriendo mientras ladraba órdenes. «Apúrate. Denise, no hagas esperar a la gente. ¿Crees que esto es una caridad?» Su voz cortaba el restaurante como un cuchillo, lo suficientemente fuerte para que los clientes escucharan. Algunos levantaron la vista, moviendo la cabeza, susurrando. En la mesa, 2 mujeres en trajes de negocios se inclinaron más cerca, sus voces bajas. «Pobrecita, mira su mano, ni siquiera debería estar trabajando». «Sí, pero Ross nunca la deja en paz, siempre encima de ella. No sé cómo lo aguanta». Denise las escuchó, escuchaba todo, la risa, la lástima, las críticas que Ross hacía, cada vez que se movía más lento de lo usual, y sin embargo siguió adelante porque para ella, renunciar no era una opción. La renta no esperaba. Las cuentas no tenían compasión. A media mañana, el sudor se había acumulado en la parte posterior de su cuello. Su brazo bueno dolía por cargar demasiado peso solo. Se sentó una orden en la mesa 6, susurró un suave, «Disfruta tu comida», y se dio vuelta, solo para chocar con Ross mismo. La colisión envió un vaso de agua derramándose por su camisa. El restaurante se quedó en silencio. Ross se inclinó tan cerca que ella pudo oler el café agrio en su aliento. «¿Torpe otra vez? Solo estás buscando excusas, ¿no es así?» Algunos clientes se movieron incómodamente. Alguien murmuró, «Hombre, dale un respiro». Pero Ross los ignoró. Sus ojos fijos en Denise como un depredador disfrutando la cacería. Ella murmuró una disculpa, alcanzó una toalla con su mano buena, pero él se la arrebató. Sus labios se curvaron en una sonrisa que solo ella podía ver, del tipo que le decía que esto no era sobre el derrame, era sobre control, y la peor parte, ella sabía por qué. Semanas antes, había escuchado a Ross alardeando sobre robar dinero de la caja registradora. No había tenido la intención de escuchar, solo estaba limpiando mesas después del cierre cuando su voz se escuchó a través de la delgada puerta de la oficina. Al principio, pensó que había escuchado mal, pero cuando presionó su oído más cerca, cada palabra lo confirmaba. Ross estaba robando. Y cuando la atrapó afuera esa noche, congelada en el pasillo, recordó el destello de ira en sus ojos, la forma en que su mano se disparó y torció su muñeca hasta que algo se rompió. El dolor la había puesto de rodillas, pero Ross solo se burló. «Torpe, ¿eh? Mejor manténlo así. Una palabra sobre lo que escuchaste, y no solo perderás tu trabajo». Ahora, con su mano vendada e inútil, ella era la que estaba siendo marcada como incompetente. Al final de su turno, el cuerpo de Denise temblaba de agotamiento. Se apoyó contra el mostrador trasero, susurrando una oración silenciosa que nadie escuchó. Aún no lo sabía, pero alguien había estado observando cada uno de sus movimientos. Alguien que pensaba que era solo otro cliente agarrando una comida barata. Y esa mirada silenciosa estaba a punto de cambiar todo. La mayoría de los clientes
clientes iban y venían sin mucho pensamiento, comiendo sus panqueques, dejando propinas si se sentían generosos, y apresurándose de vuelta al mundo. Pero un hombre nunca parecía apresurarse. Era mayor, tal vez de 60 y tantos años, con cabello blanco cortado pulcramente y botas que habían visto más carretera que banquetas de la ciudad. La gente lo llamaba el veterano por la forma en que se comportaba. Espalda recta incluso cuando estaba sentado, ojos agudos incluso cuando estaba silencioso. La mayoría pensaba que era solo otro jubilado pasando el tiempo sobre un plato de huevos. Nadie sabía que Harold Whitman era el verdadero dueño del restaurante. Por años, Harold había mantenido su identidad oculta, prefiriendo mezclarse con la multitud regular. Creía que veías la verdad cuando la gente pensaba que nadie importante estaba mirando. Esa mañana, Harold revolvió su café lentamente, su mirada fija en Denise. La había estado observando por semanas ahora, siempre trabajando más duro que los otros, siempre la que Ross atacaba, pero hoy, con su mano vendada, en vendas gruesas, era diferente. Cada bandeja que cargaba parecía que podría resbalarse en cualquier segundo. Cada sonrisa parecía tallada del dolor. En la mesa siguiente, dos hombres jóvenes susurraron lo suficientemente fuerte para que Harold escuchara. «Hombre, ese gerente la tiene contra ella». «Sí, he visto a los otros holgazanear mucho, pero nunca les dice una palabra, solo a ella». La mandíbula de Harold se tensó. Había dirigido negocios lo suficiente para reconocer el prejuicio cuando lo veía, y la crueldad. Ross pasó pavoneándose por la mesa de Harold entonces, riéndose de algo en su teléfono. Cuando Denise pidió ayuda para cargar una pila pesada de platos, Ross ni siquiera la miró. En su lugar murmuró, «Usa ambas manos». «Oh, espera, no puedes». Su risa cortó el restaurante como uñas en vidrio. Harold no se movió, no reaccionó, pero por dentro su sangre hirvió. Más tarde, mientras Denise limpiaba un mostrador, Harold captó el más leve gesto de dolor en sus ojos cuando dobló su muñeca demasiado lejos. También notó la forma en que evitaba a Ross, como una persona que ya había aprendido que acercarse demasiado significaba peligro. Algo no cuadraba. Cuando la multitud del almuerzo se dispersó, Harold silenciosamente pidió al gerente. Ross vino pavoneándose, asumiendo que era solo otra queja de cliente. «¿La comida no está lo suficientemente caliente? ¿El café muy amargo?», se burló. Harold negó con la cabeza. «Solo me preguntaba sobre esa mesera. Está lesionada. ¿Por qué está trabajando en el piso?». La sonrisa de Ross vaciló por una fracción de segundo. Luego regresó. «Ella es torpe, siempre metiendo la pata. La mitad de los reportes en este lugar son sobre ella, pero rogó quedarse en el turno, así que la dejé. ¿Sabes? Soy generoso así». Harold asintió lentamente, aunque por dentro, cada palabra de la boca de Ross sabía a mentira. ¿Generoso? No. Había visto la forma en que Ross se burlaba, la forma en que los clientes susurraban, la forma en que Denise empujaba a través del dolor solo para mantener su dignidad. Esa noche, Harold se sentó solo en la mesa del rincón mucho después de que la mayoría se había ido. Su café se había enfriado sin tocar. Miró a Denise limpiando mesas con su mano buena, todavía sonriendo débilmente a extraños, aunque sus ojos se veían pesados de fatiga. El viejo veterano entrecerró los ojos. Si Ross afirmaba que Denise era el problema, entonces Harold iba a averiguar por sí mismo. Y si lo que sospechaba era cierto, alguien en este restaurante iba a lamentar subestimar tanto a ella como a él. Al día siguiente, Harold regresó al restaurante. Misma mesa del rincón, mismo café negro. Para todos los demás, se veía como el mismo viejo veterano, sin mejor lugar donde estar. Pero sus ojos no estaban en el menú, estaban en Ross. Ross se pavoneaba de mesa en mesa, haciendo bromas con los clientes, riéndose más fuerte que nadie más. Pero en el momento en que Denise pasaba, su cara se endurecía. Cada movimiento que hacía, él saltaba. Si servía café muy lentamente, chasqueaba los dedos. Si limpiaba el mostrador 2 veces en lugar de una, se burlaba y murmuraba sobre desperdiciar tiempo. Harold notó un patrón, no era solo crítica, era dirigido. Y cuando Denise dejó caer un solo tenedor, Ross negó con la cabeza dramáticamente, diciéndole a una mesa cercana, «¿Ven con lo que trato?», siempre descuidada. Los clientes rieron nerviosamente, sin estar seguros si era en serio. Denise se agachó, su mano buena temblando, mejillas ardiendo. Para entonces, la sospecha de Harold se había convertido en certeza. Ross la estaba preparando. Esa tarde, Harold se deslizó a la oficina trasera bajo el pretexto de buscar el baño. La puerta estaba desbloqueada, papeles esparcidos por el escritorio. Sus ojos se posaron en una pila de formularios de mala conducta. Página tras página tenía el nombre de Denise garabateado en la parte superior. Cada uno acusando de cosas menores, bebidas derramadas, órdenes olvidadas, mala actitud. Pero Harold había comido allí por meses. Nunca había visto a Denise actuar fuera de lugar. Siguió hojeando y encontró algo peor. Totales de caja registradora que no cuadraban.
Cada semana los números bajaban, pero no se habían archivado reportes. Su estómago se hundió, sabía cómo se veía el robo, había atrapado hombres en sus viejos negocios antes. Ross no solo era cruel, era sucio. Esa noche, Harold se quedó más tiempo de lo usual, sorbiendo su café mientras el restaurante se vaciaba. Cuando los últimos clientes se fueron, Ross se retiró a la oficina. La puerta no se cerró completamente, y voces se escaparon. Otros 5,000 fácil, se jactó Ross, la risa derramándose al pasillo. Y cuando noten el dinero faltante, esa pequeña mesera toma la culpa. Ya tiene más reportes, nadie va a creerle sobre mí. Una segunda voz, uno de los compañeros de bebida de Ross, resopló. Estás jugando con fuego, hombre. ¿Qué si habla? La voz de Ross se volvió más fría. No lo hará, no con esa mano. La rompí lo suficientemente bien para recordarle quién está a cargo. Harold se congeló en las sombras, puños apretándose. El aire en su pecho se volvió pesado, cada respiración más lenta, más difícil. Esto no era solo robo, era abuso, racial, físico, deliberado. Pensó en Denise sonriendo a través del dolor, siguiendo adelante como si nada hubiera pasado, y algo dentro de él se retorció. La conversación adentro terminó con risa ebria. Harold se deslizó por la puerta lateral hacia la noche, el aire fresco cortando su cara. Por primera vez en años, sus instintos militares se agitaron. Había visto injusticia en el mundo, pero encontrarla pudriéndose en su propio negocio no lo permitiría. La verdad había salido, y mañana la máscara se quitaría. La hora pico matutina regresó como un reloj, cafeteras silbando, tenedores tintineando, voces subiendo y bajando por el restaurante. Denise se movía entre mesas, su mano envuelta rígida contra su delantal. Para la mayoría, se veía como solo otra trabajadora cansada empujando a través del dolor. Para Harold, se veía como alguien cargando un peso mucho más pesado que platos. Pero hoy no iba a ser solo otro día. Harold entró silenciosamente. Mismas botas, misma chaqueta de mezclilla, pero esta vez sus hombros se cuadraron diferentemente. No estaba aquí como cliente. Estaba aquí como el dueño. Ross estaba junto al mostrador, riéndose demasiado fuerte, bromeando con dos meseras que pusieron los ojos en blanco cuando se dio vuelta. En el segundo que vio a Harold, su sonrisa vaciló. ¿Tú otra vez? ¿De vuelta por los huevos? Harold no respondió. En su lugar, caminó al medio del restaurante y tocó su cuchara gentilmente contra su taza de café. El suave anillo metálico atrajo miradas curiosas de cada mesa. Las conversaciones se calmaron. Los tenedores se pausaron. Denise se congeló a medio paso, sus ojos saltando hacia él. «Buenos días, todos», comenzó Harold, su voz calmada pero firme. «Creo que es hora de que todos sepan quién soy realmente». Ross rió nerviosamente. «¿Qué? ¿Estás escribiendo un libro o algo?» La mirada de Harold se fijó en él. «No, soy dueño de este restaurante». El cuarto se quedó mortalmente silencioso. Un tenedor tintineó en un plato. Los ojos de Denise se agrandaron, sus labios separándose en shock. Por años, nadie sabía que el viejo hombre en la mesa del rincón era el que firmaba sus cheques de pago. Ross soltó una carcajada, aunque su cara se había puesto pálida. «Tú, estás bromeando». Harold sacó una carpeta de debajo de su chaqueta y la puso en el mostrador. Las páginas se derramaron. Reportes de mala conducta, hojas financieras, registros fotocopiados de la caja. «He observado lo suficiente. Sé lo que has estado haciendo, Ross. Cada reporte falso que archivaste contra Denise. Cada dólar que robaste de la caja registradora, y sé lo que le hiciste a su mano». Susurros se extendieron por el restaurante. Los clientes se voltearon en sus asientos. Las dos mujeres de la mesa de negocios susurraron. Lo sabía, sabía que era sucio. Ross tartamudeó, su voz quebrándose. Esto es ridículo, no puedes probar. Antes de que pudiera terminar, dos oficiales uniformados entraron por la puerta. Harold los había llamado esa mañana. Su presencia sola silenció el cuarto. La bravuconería de Ross se hizo pedazos. «Espera, no puedes. Esto no es...» Pero las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas antes de que pudiera terminar. El restaurante estalló en murmullos mientras Ross fue sacado, sus protestas ahogadas bajo el tintineo de cadenas. Denise se quedó congelada, su mano buena presionada contra su pecho. Por una vez, Ross no se cernía sobre ella. Por una vez, el peso de la culpa había cambiado. Harold se volteó hacia ella, su voz más suave ahora. «Has cargado este lugar en tu espalda. Mientras otros mintieron sobre ti, tú lo mantuviste funcionando. Desde hoy en adelante, no eres solo una mesera.
Eres la nueva supervisora de piso. Denise parpadeó, lágrimas acumulándose en sus ojos. La venda en su mano tembló mientras la presionó contra sus labios, un sollozo ahogado escapando alrededor de ella. Los clientes aplaudieron, algunos silenciosamente, algunos lo suficientemente fuerte para hacer eco, y por primera vez en años, Denise enderezó sus hombros, no como la mujer a la que la gente tenía lástima, sino como alguien finalmente vista por quien realmente era. Afuera, los gritos de Ross se desvanecieron mientras el carro de policía se alejó. Adentro, el restaurante olía igual, café quemado y grasa, pero el aire se sentía diferente, más ligero, más limpio. Harold se sentó de vuelta en su mesa usual, café en mano, pero esta vez no solo estaba observando, estaba sonriendo, porque la justicia finalmente había sido servida. Nunca subestimes la fuerza silenciosa de aquellos que siguen apareciendo, incluso cuando el mundo trata de romperlos. La historia de Denise prueba que la verdad siempre gana, y la justicia siempre encuentra a los culpables. Si crees que historias como esta deberían ser contadas, presiona el botón de suscribirse, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo, porque tu voz también importa.